Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de hoy, eh, 1 de abril, que estamos ya, aunque la estoy grabando el día antes. Bueno, vamos a continuar haciendo problemas. Ya hemos visto la teoría que necesitábamos y vamos a seguir con el problema número 12. Lo leemos. Es de los favoritos, ya os digo que los de cargas corrientes paralelas les encanta. Dice, en un laboratorio de física se han instalado dos cables rectilíneos, rectos, paralelos muy largos, separados por una distancia de 80 centímetros, que conducen corrientes de igual intensidad. Se observa que los dos cables se repelen entre sí, es decir, se repelen entre sí con una fuerza de 10 elevado a menos 4 newton por cada metro de longitud. Es decir, te están diciendo la fuerza por una unidad de longitud, que es igual a 10 elevado a menos 4 newton partido de metro. Bien, ¿qué te dicen? Explicar razonadamente si las corrientes que transportan estos cables circulan o no en el mismo sentido. Se valorará la ilustración de la explicación con un diagrama adecuado. Vale. Calcular la corriente que circula por cada cable conductor y calcular el campo magnético en un punto situado a medio camino entre ambos conductores. Indicar su dirección y sentido. Bueno, con calma. Y nos dan como datos la permeabilidad magnética. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Este es un problema de cargas, de corrientes, perdonad, es que no estoy muy allá. Muy bien, aquí es donde hemos puesto las cosas, la distancia son 80 centímetros, que trasladada a unidades del sistema internacional son 0,82 metros. Bueno, una cosa hay que tener claro, por concepto, si hay repulsión, las corrientes son en sentido opuesto, lo veíamos ayer. Corrientes que tienen el mismo sentido se atraen, mientras que corrientes que son de distintos sentidos se repelen. ¿De acuerdo? Aquí está claro de que hay una repulsión porque nos lo están señalando. Hay una repulsión y por tanto las corrientes van a ser de distinto sentido. ¿Está arriba y está abajo? Pues da lo mismo. Es decir, yo he elegido esto, pero podía haber elegido también la opción contraria. Bueno, vamos a ver. En una corriente, si se le aplica a cada una de ellas la regla de la mano derecha para saber cuáles son las líneas de campo, el campo magnético creado por la corriente 1 sería en este sentido. Es decir, que las líneas de campo irían en el sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí sucede justamente lo contrario. Como la corriente va hacia abajo y le aplicamos la regla de la mano derecha, el pulgar indica el sentido de la corriente y los dedos irían en sentido horario, es decir, que el campo magnético iría en este otro sentido. ¿De acuerdo? Bien, he puesto solo una parte porque, claro, estos campos magnéticos pueden influir. Por ejemplo, el ISU1 podría llegar a influir a este. Estos son como las ondas de un lago. Y viceversa, el I2 puede llegar a influir a esta otra zona de aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, dejadme que lo borre porque no me interesa de momento dejarlo. La distancia entre las corrientes es 0,8. Y aquí he puesto cómo serían las fuerzas. La fuerza creada por la corriente 1 sobre la corriente 2 sería una fuerza repulsiva y entonces iría en este sentido. Mientras que la fuerza creada por la corriente 2 sobre la corriente 1 también es repulsiva y seguiría este sentido. ¿De acuerdo? Este sería el diagrama de las fuerzas que tendrían lugar. ¿Vale? Bueno, pues veamos qué nos dice en el segundo apartado. Calcular la corriente que circula por cada cable conductor. Se supone que las corrientes son iguales. Nos lo han comentado también. Como son de igual intensidad, leo, se cumple que I1 es igual a I2 y la voy a llamar de manera genérica I. Entonces los módulos de las inducciones magnéticas, otra manera de llamar los campos magnéticos, también son iguales. Es decir, ya sabemos cómo se calculaban ayer y es simplemente aplicarlo. Es decir, mu sub 0 por la corriente que circule partido por 2pi y la distancia de separación. ¿De acuerdo? Esa es la expresión que se obtiene por la ley de Ampère de los campos magnéticos creados por corrientes rectilíneas. Muy bien. Bueno, ¿y los módulos de las fuerzas? Pues también lo vimos igualmente. Vimos que la fuerza magnética que experimenta una corriente va a ser igual a la corriente, la longitud
es decir, la longitud que tenga el cable de la corriente y el campo magnético que están experimentando. Bien, ¿qué sabemos aquí? Las corrientes van a tener la misma longitud, ¿de acuerdo? Y nosotros lo único que sabemos es la fuerza por unidad de longitud. Es decir, que me van a dar simplemente que la división entre F y L. Y si nos damos cuenta, F y L, como F es I, L, B, si esto lo divido por L, pues se me queda que F partido por L es I por B. ¿De acuerdo? Bien. Como B ya lo sabemos también, pues entonces sustituyo el valor de B por lo del campo que le corresponde. Mu sub 0, 2 pi d. Y entonces lo reagrupo un poquito, este I con este I sale I cuadrado. Entonces F partido por L, mu sub 0 I cuadrado, 2 pi d. Me están pidiendo que calcule la intensidad, es decir, esto me lo dan como dato, es 10 elevado a menos 4. Y lo demás, pues también esto también me lo dan, esto también me lo dan. Entonces no tengo más que despejar la intensidad y dar los valores correspondientes y calcular ya la corriente, que la corriente me sale un resultado de unos 20 amperios. Por tanto, I sub 1 va a ser igual a I sub 2 a 20 amperios, pero tengo que saber que, aunque los he calculado los módulos, son corrientes en sentidos opuestos. Mira, me acabas de escribir un mensaje, José. Vale, muchas gracias. Sentidos opuestos. ¿Vale? Bien, la corriente ya está calculada. Veamos ahora, dejadme que beba agüita y veamos. Calcular el campo magnético en un punto situado a medio camino entre ambos conductores, entre los dos cables. Indicar su dirección y sentido. Pues vale, pues eso lo hacemos fácilmente. Pero lo vamos a hacer visto desde arriba. Es decir, esto que acabo de dibujar yo aquí es lo mismo que aquí, pero aquí tenemos la visión lateral y aquí es la visión de arriba. Vamos a explicaroslo un poquito. ¿Por qué aparece este puntito ahí? Porque la corriente va hacia mí, es decir, es una corriente saliente, parecida a la del campo magnético. ¿Por qué aparece esta X aquí? Porque la corriente va hacia más allá del papel, es decir, es una corriente entrante, es decir, esto que dibujo aquí como un círculo realmente está representando los cables vistos desde arriba. La distancia de separación es la que ya sabemos, que es D, y me están pidiendo que calcule cuál es el valor del campo magnético total en el punto medio, es decir, en la distancia D partido de 2. Muy bien. ¿Aplico la regla de la mano derecha a cada uno de ellos? Pues fijaros, el campo magnético creado por I sub 1 tendría el sentido contrario a las agujas del reloj, como hemos visto aquí. Lo que pasa es que lo estamos viendo desde otra perspectiva, muy cómoda. Mientras que I sub 2, aplicándole la regla de la mano derecha, tendría el sentido favorable a las agujas del reloj. ¿Qué ocurre? Esto al final son vectores, y si coinciden en el punto medio, ¿qué pasa? Que V sub 1 sería por acá y V sub 2 sería por acá. Esto es una suma de vectores que tienen la misma dirección, el mismo sentido y encima el mismo valor, porque las corrientes son iguales y están a la misma distancia. ¿De acuerdo? Aquí que lo podemos leer. Perdón. Aplicando la regla de la mano derecha a cada una de las corrientes, puede verse que los campos creados por cada corriente en el... Perdonar. Vale. Creados por cada corriente en el punto medio son del mismo sentido con la orientación indicada en la figura, como podemos observar. ¿Vale? Además, al estar a la igual distancia, el punto medio, ambos módulos son iguales. Es decir, esto que os he dicho hace un momento, os lo he dejado también por escrito. Y podemos ver que V1 es igual a V2 y lo voy a llamar de forma genérica B. Bien, en el punto medio, ¿cuál va a ser el campo total? Pues va a ser la suma de los dos, V1 más V2, pero como los dos le he llamado B, le llamo 2B. A ver, entonces, ¿qué pasa? Pues que esto va a ser igual a lo de siempre, a 2 por mu sub 0 partido por 2 pi de medios. ¿De acuerdo? A ver, va la cosa bien, dejarme que lo mire. Sí, este 2 que aparece aquí, pero aquí, hijitos míos, me falta algo, ¿no?
Me falta poner... Esperar un momentito. Claro, es que me falta poner las intensidades, joder. Se me ha olvidado. Vale, entonces la intensidad. ¿Ves? Entonces esto sería así. La intensidad... Y la intensidad hemos quedado que eran 20 amperios. ¿Vale? Entonces el campo total sería 2 por 10 elevado a menos 5 teslas, ¿de acuerdo? Cuidado que aquí he cometido un error, es decir, I sub 1 es igual a I sub 2 igual a 20 amperios, que es lo que he determinado en el anterior apartado. Pues ya está. El punto medio, pues fijaros, el punto medio es 0,8 dividido por 2, es decir, que la distancia sería 0,4 metros. ¿De acuerdo? Bueno, pues por este ejercicio muy interesante es conveniente que los tengáis en mente porque estos suelen caer bastante. Vale, nos vamos entonces al siguiente problema. Cometí un error y tengo dos problemas que son 12, así que a este le vamos a llamar 12 bis. ¿De acuerdo? Es de la EBAU de hace 2 años, es decir, es muy importante. Leamos, dos partículas cargadas, una está aquí y la otra está aquí, se lanzan contra las caras opuestas de una lámina siguiendo trayectorias curvadas por un campo magnético uniforme de 0,6 teslas. Esta es la lámina donde van. Es decir, empiezo aquí y chocan aquí. Y la que viene por aquí le pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? El campo ya vemos que es saliente. En esta región no hay campo magnético todavía, ni tampoco, perdonar, en esta otra, ay, Dios mío, en esta otra de aquí. El campo magnético empieza a manifestarse a partir de esta región, ¿de acuerdo? Sabemos que el campo magnético es perpendicular al plano del papel, ¿de acuerdo? El alfa va a ser 90 y de sentido saliente. Explica razonadamente cuál es el signo de las cargas. Bien, pues vamos a ver cómo se determina el signo de las cargas. Bueno, lo he dibujado aquí para que se vea bien y decimos, la fuerza magnética que actúa sobre las cargas es de esta forma. Exactamente, tenemos una carga aislada, entonces adopta la forma de la ley de Lorentz. Esta fuerza magnética va a ser perpendicular a los vectores v y b. Exactamente, es decir, aplicar la regla de la mano derecha, la de los deditos, y de la misma dirección que el vector que define el producto vectorial v por b. ¿Esto qué quiere decir? Que la dirección del producto vectorial va a ser la misma que la de la fuerza magnética, ¿de acuerdo? Vale, si esto es I, pues es un ejemplo, y esto es J, pues ya sabemos que el producto vectorial de I por J sería K. Por consiguiente, esto sería también K, pero bueno, esto no me lo están pidiendo ahora. Era simplemente una aclaración para que lo recordéis. ¿De acuerdo? Bueno, aplicando a cada velocidad, es decir, a la V1, perdón, a V1 y a V2, la regla de la mano derecha, ¿qué es lo que vemos? Pues mirar, V1 va en este sentido y lo he puesto también aquí. El campo magnético le corresponde el dedo corazón, en la mano derecha. V1 va a ser el dedo índice. Y si aplicáis la regla de la mano derecha ahora mismo, os daréis cuenta que... a ver, joder, es que no me sale. Sí, me va a salir, sí, me sale, vale. Que el pulgar va a apuntar en este sentido, es decir, va a apuntar hacia donde se encuentra la placa, ¿vale? Hacemos lo mismo con V2 y hacemos lo mismo. V2 y V2 son paralelas, el campo también se le aplica el dedo corazón y la fuerza magnética va pues también en este sentido. Y entonces, ¿qué ocurre? Esto es lo que sucede realmente. Y entonces se puede decir que en este caso las dos cargas son positivas, porque es una consecuencia de aplicar la regla de la mano derecha. Es decir, con esta deducción gráfica puedo decir que las dos son positivas. Si alguna carga, hago esta puntualización, fuera negativa, la fuerza magnética iría en sentido contrario al aplicar la regla de la mano derecha. Es decir, si yo, por ejemplo, hubiese aplicado la regla de la mano derecha de otra forma, pues entonces hubiera dicho, oye, que es que me sale que
el dedo pulgar para allá. Pues entonces, ¿qué pasa? Que una sería negativa, pero no es este caso, ¿de acuerdo? Las dos son positivas, ¿vale? Bien, veamos qué nos dicen a continuación. La partícula 1, es decir, esta de aquí, por Dios, la partícula 1 tiene una masa de 10 elevado a menos 12 kilogramos, una velocidad de 480 metros por segundo y el radio de su trayectoria, R1, es 12 milímetros. Con estos datos tienes que determinar la carga. Bueno, pues aquí lo he puesto. El campo magnético es 0,16 teslas, es el que nos da. ¿Y qué pasa? Lo que sucede aquí es lo que ya vemos, que cuando una partícula está en movimiento, se entre dentro de un campo magnético, pues entonces experimenta una trayectoria circular. Y entonces, ¿qué pasa en las trayectorias circulares? La fuerza magnética, que es una fuerza central, es igual a la fuerza centrípeta. Es decir, se igualan la fuerza magnética 1 con la fuerza centrípeta 1. Aquí las tenemos, todo es perpendicular, así que nos sale más sencillo imposible, y de aquí obtenemos la carga. Es decir, la masa me la dan, la velocidad me la dan, el campo también me lo han dado y el radio también me lo han dado, que me lo he tenido que pasar a metros, porque me lo daban en milímetros, ahí había trampa. A mí me sale 2,5 por 10 elevado a menos 7 coulombios, ¿vale? Bien. Y ahora me dicen la partícula 2, ahora vamos a hablar de la partícula 2. Por Dios. Tiene la misma carga, la que acabo de determinar, y la misma masa que la partícula 1. Pero el radio de su trayectoria aquí ahora son 20 milímetros. Con estos datos me piden que determine la velocidad y el tiempo transcurrido desde que entra en el campo magnético, es decir, desde que entra en esta región hasta que choca, ¿vale? Es decir, un pequeño problema de cinemática, pero que va a ser muy sencillo, como observaréis ahora mismo. Bueno, hacemos el correspondiente planteamiento y ya estamos en la misma situación. La fuerza magnética 2 y la fuerza centrípeta 2 se van a igualar. Lo que pasa es que ahora sí conozco la carga. La carga es la misma que en el anterior caso y lo que me piden que determine es la velocidad. Pues nada, despejo la velocidad y obtengo un valor. ¿Qué pasa aquí? Esperad. Por Dios, un valor de 800 metros por segundo. Vale, he calculado la velocidad, pero me piden el tiempo desde que entra en la región donde existe el campo magnético hasta que choca con la placa. Si os dais cuenta, es la figura que describe de aquí hasta aquí es un cuarto del perímetro de una circunferencia. Es decir, nosotros sabemos que una circunferencia es así y por tanto, pues un cuarto, ¿cómo sería? Pues así. ¿De acuerdo? Es decir, recorre desde que entra en la región del campo magnético hasta que choca con la placa un cuarto de perímetro de circunferencia. El perímetro es 2πr2 en este caso, y entonces sería un cuarto por 2πr2. Y cubre una distancia, la distancia que es de aquí a aquí, perdonad, es 3/4, un cuarto por 2πr2. Como R2 me lo dan, pues da una distancia al final de 3,4 por 10 elevado a menos 2 metros, ¿vale? La distancia es fácil calcularla. Y el tiempo que se necesita para ir desde que entra en la región con el campo magnético hasta que choca con la placa, pues es simplemente aplicar la cinemática. Es decir, la velocidad 2 será igual a la distancia partido por el tiempo. La velocidad 2 la conozco. Y el tiempo y la distancia la acabo de determinar con un cuarto de circunferencia. Entonces despejo de aquí el tiempo y obtengo que son 3,93 por 10 elevado a menos 5 segundos. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver. Son problemas. Lo que tiene complicado es visualizar y aplicar bien la regla de la mano derecha para las cargas. Pero por lo demás son bastante sencillos. Y sobre todo también visualizarlos desde distintas perspectivas. Es decir, la perspectiva esta, que es una perspectiva lateral, y desde arriba. Es muy útil combinar las dos perspectivas, tanto la lateral como lo que ocurre visto desde arriba. ¿De acuerdo? Bueno, pues por hoy hemos terminado. Buenos días.